Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Norigal desde el 24 de enero del 2025, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén mejor que Lucho, que hoy se levantó un poco amargadito a pesar de nuestro retiro espiritual de ayer con todo el equipo del Delfino.cr. Pero bueno, los temas para esta semana. Vamos a hablar de las pensiones de lujo debido a que el Poder Ejecutivo convocó un nuevo proyecto para reducirlas, así como del proyecto para reducir la deuda política que no recibió dispensa de trámites. También vamos a comentar la ignorancia manifiesta de Pilar Cisneros, el escándalo de Leslie y las secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con el tema de pensiones de lujo. Lucho, desde el lunes de esta semana, Presidencia empezó a circular unos videos en los que convocaban a una conferencia de prensa especial donde se iba a hablar del tema de las pensiones de lujo. El miércoles, mientras yo todavía dormía, Lucho se dio cuenta de que ya habían presentado el texto de un proyecto de ley para ponerle un nuevo tope. ¿Qué es lo que hace el proyecto, Lucho? El proyecto topa todas las pensiones de los regímenes especiales en tiendas de Magisterio Nacional. O sea, tiene un nombre más largo. Régimen de reparto del Magisterio Nacional. Correcto. El Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. Correcto. Y las pensiones con cargo al presupuesto nacional, que esas son, que creo que todas las de los regímenes. Todos los regímenes viejos que ya se habían derogado y que entonces los pero beneficiarios vivos todavía se cargan al presupuesto. Correcto. ¿Cuál es el tope? 1,60 y tantos millones de colones, casi que es 1,7, que es el monto máximo de pensión que da el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja sin postergación. Correcto, excepto para el caso del magisterio. Para el caso del magisterio sí se podría aplicar la pensión con postergación y entonces la pensión máxima quedaría como en 2,5 millones, una cosa así. 2,5, correcto. Que es lo que aplica el IBM en casos de postergación. Correcto. La postergación, para quienes no saben, es cuando una persona trabaja más allá de la edad y las cuotas que debía cumplir. Entonces puede recibir un monto mayor de pensión. Ahora bien, aquí hay que traer algo a colación viejo, ¿verdad? Porque este tema de las pensiones de lujo no es nuevo. Correcto. Se intentó rigurosamente tocar durante los gobiernos del PAC. Un detalle, este proyecto está presentado para que sea aplicado para las pensiones, todas las pensiones nuevas que se otorguen y las que ya se están en curso. Ahí hay un grandísimo asterisco sobre el cual mencionar, porque en conferencia de prensa mencionaron a las 10 personas con las pensiones más altas, que todas estaban por encima de los 10 millones, si no me equivoco. Esas pensiones ya tienen un rebajo, o sea, el monto que presentó... Del 50%. El monto que presentó Presidencia en la conferencia de prensa no es lo que reciben esas personas. Las personas se le hace una reducción de la mitad, que esos recursos pasan al propio fondo, a sostener el propio fondo. A mí sí me queda la duda de si el aguinaldo sí lo reciben completo. Yo creo que sí. O sea, el aguinaldo no tiene deducciones. No sabría decirte. No tiene impuestos, pero no sé si no tiene estas deducciones porque son deducciones especiales. Pero ese dato sí no lo manejo. Exacto. Ahora, ¿por qué es un 50%, Lucho? Recapitulemos un poquito. Dale. Durante los dos gobiernos del PAC se aprobaron diversas leyes en materia de pensiones, porque verdad ya ese era el tema medular en aquellos años. Y inicialmente la Asamblea Legislativa intentó hacer lo que hizo este gobierno, que era poner topes. De hecho, también el gobierno de Guillermo Solís lo intentó con una ley que ya estaba vieja,
que los topes y las contribuciones especiales solidarias no son lo mismo. El tope es simplemente decir, o sea, por más que usted tenga derecho a una pensión de 50 millones, lo más que da la caja, por ejemplo, es si usted cotiza una caja, es 1,60 y tantos millones. Correcto. A ver, recordemos, paréntesis para las personas que no saben de este tema. Cuando uno se pensiona, la pensión del IBM se le calcula como un 60% de los últimos 300 salarios reportados, más o menos. Ese monto puede ser superior a ese 1.600.000. Pero todavía lo cambiaron y es de los mejores 300 salarios. Es posible. Ese monto puede ser superior a ese 1.600.000 y si usted no tiene postergación, le queda en 1.600.000. Exacto. Entonces, ese es el tope del IBM. Entonces, cuando se pusieron inicialmente esos topes, que era el tope, si mal no recuerdo, eran como 10 veces el salario mínimo más bajo pagado en el sector público. Correcto. Obviamente los pensionados fueron a la sala, impugnaron eso y la sala lo declaró inconstitucional porque se estaba aplicando de manera retroactiva a la gente que ya había pensionado antes de que entrara en vigencia esa ley que se estaba aplicando en aquel entonces. Pero además la sala hizo una explicación ahí que dijo el poner topes a las pensiones en curso de pago debe ser una situación excepcional de última medida, digamos, cuando el régimen está a punto de colapsar y ya no queda otra forma de salvarlo. Debido a que, y además, digamos, porque si colapsa el sistema, esas pensiones pasan a cargarse al Estado, ¿verdad? Correcto. En aquel entonces, en aquella sentencia, el Costa Rica tenía un déficit fiscal como el 3%, entonces la sala dijo, no están las condiciones económicas que justifiquen la necesidad de tener un tope. Entonces la Asamblea recurrió a las contribuciones especiales solidarias, que fue una especie de impuesto. Y esos sí pasaron los filtros. Sin embargo, entonces lo que hicieron, el prueba y error que hicieron esas asambleas fue el tema de porcentajes, de cuánto va a ser la contribución. Esas contribuciones son más o menos, siguen como el mismo esquema de escalas que se usa en el pago del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Un poco más complejo. Sobre los excesos se cobra cierto tanto, sin que la pensión pudiera deducirse más de un 40% inicialmente. En una resolución posterior, cuando la sala estaba analizando leyes, la aplicación de ese tipo de leyes para las pensiones del Magisterio Nacional, la sala varió el porcentaje y lo pasó de que lo mínimo que podía recibir una persona era 40 a que lo mínimo que podía recibir una persona por esos recortes era 50. Correcto. Y esa es la situación en la que tenemos en este momento las pensiones de lujo. Entonces una pensión de 10 millones técnicamente puede rebajarse el máximo hasta los 5 millones. Eso pasa porque Costa Rica firmó hace demasiados años el convenio 102 de la OIT que habla sobre el tema de pensiones. Ese convenio señala que a las pensiones se les puede hacer una deducción máxima de hasta un 40, o sea, que llegue a ser un 40 del salario. O sea, rebajarles un 60. Rebajarles un 60, pero, y este es el gran pero, también señala que cuando son contribuciones al mismo fondo, no puede ser más de la mitad el monto de la pensión, y por eso es que la sala dijo tiene que ser un 50. Pero el problema porque lo que hicieron esas contribuciones solidarias es sí, le rebajamos la pensión, pero esa plata se queda en un va al fondo para su propia, para la sostenibilidad del régimen como tal, digamos, lo cual no sé cómo funciona, bueno, no, porque eso es solo para el magisterio y el poder judicial, no aplica para las que tienen cargo del presupuesto. PNP, sí. Exacto. Entonces, aquí de lo que estamos hablando en realidad es de ese 10% entre el 50 que hay actualmente y el tope del 40 que el gobierno está intentando con su proyecto que sea aplicado. Porque el texto dice, se va a rebajar hasta, o sea, puede ser hasta este tope, cumpliendo con los convenios internacionales firmados por el país. Al mismo tiempo dice que no puede ser inferior al 40% del salario promedio que se usó para calcular la pensión desde un inicio. En la exposición de motivos. Ahora, ¿qué pasaría con ese? Porque el 50% que se le rebaja a las pensiones más altas en este momento, como dijimos, vuelve al fondo. ¿Qué pasaría con ese 10%? Dejaría de ser un gasto. Probablemente tendría que deducirse por encima de las deducciones. Ahora, muchos de los pensionados se quejan porque a ver, una pensión de 13 millones nunca va a llegar a ser, que ya se está otorgando, nunca va a ser de 1.600.000, como dijo como se dijo en conferencia de prensa. Se podría rebajar de aprobarse el proyecto, porque además, por este tema de este convenio internacional y por la resolución de la sala, dijeron que iban a presentar una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros tenemos dudas de si se puede consultar sobre un proyecto de ley o no, pero yo no tengo dudas de que sí se puede. ¿Sí se pueden? Sí. Ah, ok. De hecho, en la nota puse 2 ejemplos en los que Costa Rica ya lo ha hecho. Costa Rica ha sido el único país que lo ha hecho.
Volvemos tras un problema técnico. Muchas gracias por su paciencia. Lucho, estamos hablando de los 2 ejemplos donde Costa Rica consultó leyes ante la Corte Interamericana. ¿Cuáles son esos? Una era una reforma constitucional sobre nacionalidad, que la Corte sí la respondió y dijo que esa propuesta de reforma constitucional era parcialmente inconvencional por una disposición que tenía ahí, que decía que daba preponderancia al derecho que tenían los hombres de adquirir la nacionalidad tica si se casaban con una mujer, no al revés. Y la otra fue una consulta, un proyecto de ley que era para crear una instancia especial de apelación en casos penales por los que Costa Rica había tenido un montón de denuncias porque no la teníamos en la Comisión Interamericana, y esa la Corte no la respondió porque la Corte dijo: usted está intentando usar esta consulta para zafarse de todas las denuncias internacionales que tiene por este tema, así que no le voy a responder al respecto. Básicamente. Pero bueno, entonces sí se puede consultar. La consulta no se conoce todavía, pero el Ejecutivo adelantó. Pero el otro tema es que la hayan hecho bien. El otro tema es que se haga bien y que se presente próximamente. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que vamos a hablar sobre la deuda política. Recordemos que en elecciones anteriores, desde el 2010, si no me equivoco, se han venido aprobando leyes transitorias para reducir el monto máximo que se paga el Estado a los partidos políticos que tienen derecho a la deuda política. Creo que prácticamente desde que se promulgó este código electoral eso se ha hecho. Es posible porque el código es del 2010. Entonces sí, la Constitución fija que se debe destinar el 0,19% del Producto Interno Bruto del año transanterior, o sea, 2 años antes, y cubre la campaña nacional y municipal en un mismo monto. Correcto. Eso se ha venido reduciendo. Las últimas 2 elecciones se destinó un tope de 0,085, si no me equivoco. Correcto. Había un proyecto de reforma constitucional para fijar ese monto en la Constitución y tener que dejar de aprobar esas leyes. Sin embargo, el proyecto fue archivado porque no se le extendió su plazo cuatrienal con el voto afirmativo de la mayoría de congresistas. Creo que solo el Frente Amplio y Manuel Morales votaron a favor de esa extensión de plazo. Probable. Pero bueno, entonces, tras ese archivo, Jonathan Acuña, el Frente Amplio, presentó un proyecto de ley para de nuevo establecer un transitorio que aplique para las elecciones del 2026 y del 2028, que reduciría, según dijo él, en una tercera parte el monto que se otorgó hace... Ya aquí lo tengo. Hace varios años. 2010, estrenándose el código electoral, entró con un transitorio que decía que era el 0,11. Y después se bajó al 0,85. Después, en el... pues sabes el montón de transitorios que tiene esto. Para las del 2014 y el 2016, 0,11. Para las del 2018 y 2020, 0,11. Para la de 2022 y 2024, 0,085. Correcto, que es lo que este proyecto propone. El proyecto no había sido convocado en el periodo de sesiones extraordinarias por parte de la Asamblea Legislativa, por mayoría le rechazó dispensar trámites en septiembre. El año pasado, bajo el argumento, tenemos suficiente tiempo para aprobarlo. Exacto, el Ejecutivo lo convoca. Faltando 7 días hábiles para que llegue el 31 de enero, que por disposición del calendario electoral es la fecha en la que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que fijar el monto de la contribución estatal a los partidos políticos para esa campaña, mediante una certificación que le tiene que mandar el Banco Central de Costa Rica. Correcto. Entonces digamos que estaban el tiempo premiado, ¿verdad? Sin embargo, el día que se convoca y que avisamos en el Twitter de Barra de Prensa que se convoca, donde Jonathan Acuña dice: mañana mismo le presento otra vez la moción de dispensa de trámites. Que era el miércoles. Era el miércoles. Ese día miércoles hizo una sesión extraordinaria de jefaturas de fracción, porque el jueves hubo una sesión solemne en la que no hicieron ni costra. Y en esa reunión, don Antonio Ortega dijo: pido que se vote la moción de dispensa de trámites. Las mociones de orden se tienen que votar cuando se presentan, a menos de que el proponente acepte una posposición. Ajá, lo que pasa es que por lo general las mociones de dispensa de trámites se consensúan o se socializan en las reuniones de jefaturas de fracción y luego se pone una fecha para su votación. Correcto. Entonces, prácticamente todos los partidos políticos ahí, menos Pilar, el Frente Amplio, dijeron: no estamos de acuerdo en votarla hoy, dennos tiempo hasta el lunes que tengamos reuniones de fracción para tomar una decisión. Correcto. Don Antonio dijo: lo siento, pero
voy a pedir que se haga cumplir el reglamento y quiero que se vote hoy. Técnicamente, don Antonio no podía hacer nada más porque él no era ni siquiera firmante de la moción, era solo Jonathan Acuña, solo Jonathan podía retirarla o aceptar que se pospusiera. Y bueno, llegó la sesión de la tarde, don Rodrigo puso a discusión la moción, se discutió, quedó inicialmente empatada 20-20. Correcto. Esas mociones se aprueban por mayoría simple. Por mayoría simple, siempre y cuando no traigan una dispensa, o sea, que la dispensa de trámite de comisión no implique una dispensa de que no se publique en la Gaceta, de que no se haya que esperar el tiempo de 5 días para los dictámenes, etcétera, etcétera. Para levantar la publicidad se requieren 38 votos. Y quedó empatada. Entonces el reglamento dice que cuando hay un empate, el mismo asunto tiene que someterse a votación nuevamente. Y por razones que desconocemos, don Gilbert Jiménez, aspirante a precandidato presidencial de Liberación Nacional, tuvo la mala decisión política de cambiar su voto y votar en contra de la moción, de modo que quedó rechazada 19-21. ¿Por qué decimos mala decisión política? Porque en caso de un doble empate, como era predecible que era lo que iba a ocurrir, porque eran los mismos diputados, no podía entrar ni salir nadie. Correcto. En casos de doble empate, el asunto queda definitivamente rechazado. Es decir, don Gilbert podía sostener su voto a favor de la moción y la moción igual iba a ser rechazada. Pero bueno, él ha demostrado sus limitaciones, no solo políticas, sino estratégicas y cognitivas. Este es nada más un nuevo ejemplo de eso, porque él podía mantener su voto y la votación igual se iba a rechazar. Ahora, nada más es para don José Joaquín Hernández, que fue el único diputado de Liberación que sostuvo su voto en las dos votaciones. Y fue el único de Liberación que votó a favor de que se aprobara la dispensa de trámite. Votaron a favor todo el oficialismo presente, el PLP presente. El PLP, aunque el PLP dijo estamos en contra de que se vote hoy. Ahora, el PLP dijo estamos en contra porque además no podemos garantizar los votos, porque dijeron vamos a tener... Hay uno incapacitado y hay otro que está fuera del país. Correcto. Y el Frente Amplio presente porque don Antonio tampoco estaba. Nueva República, podemos decir que votó en contra porque aunque todos sus miembros estaban ausentes, doña Olga Morera sí estaba en la mesa del directorio y votó en contra. La única presente fue doña Olga, entonces presentó a la fracción. El PUSC dijo que estaba en contra porque estaban redactando una moción de propuesta para que la reducción en el porcentaje se tenga que redirigir a áreas como educación. Eso es una tontera. Salud. Eso es una tontera porque eso es plata no presupuestada. Además, y supone un problema por la razón de que si se cambia el texto, que ya fue consultado, hay que volverlo a consultar. Ahora bien, eso es un problema bajo la tesis de que tendría que tenerse aprobado antes del 31. Sin embargo, después de las dos votaciones, reapareció don Fabricio en el plenario para decir, hablé con Andrei Cambronero, que es el letrado del Tribunal Supremo de Elecciones y el enlace del tribunal con la Asamblea Legislativa. Hablé con él y me dijo que aun y cuando el Tribunal Supremo de Elecciones va a emitir una resolución el 31 de enero fijando el monto de la contribución estatal, los magistrados van a dejar ahí una cláusula que diga que ese monto se va a mantener siempre y cuando la Asamblea no apruebe rebajarlo antes de que arranque formalmente la campaña política en el mes de septiembre. Que es en septiembre, correcto. Entonces, veremos. Es en octubre, pero en septiembre es el último mes disponible para que se hiciera algún cambio. Entonces veremos si eso se van a guindar de eso para no dispensarlo de trámites el lunes, porque la razón de votarlo en contra el miércoles es lo vamos a votar el lunes. Correcto. Y Jonathan dijo, bueno, entonces el lunes vuelvo a presentar la moción. Y el lunes volveremos a pasar por... Ahora ven, es que esto, a mí lo que me molesta todo esto es, además de obviamente de estos partidos que no entienden las circunstancias en las que está el país hablando, política y socialmente hablando. Correcto. No ven más allá de sus 3 dedos de frente, algunos tienen más. Es precisamente de nuevo el tribunal dándose esas atribuciones de, mira, sí, es que aunque yo tengo que fijar el monto del 31, después lo puedo cambiar, no importa. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Yo creo que uno de los principales, me van a disculpar, pero una de las principales instituciones de este país que no nos da seguridad jurídica es el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí. La sala ha tenido que ponerlos en orden en varias ocasiones. Sí. Pero bueno... Y a ver, si yo fuera un partido político y después se aprueba esa ley después del 31 de enero y se baja lo que ya el tribunal haya fijado, cualquier partido político podría ir a presentar una acción de inconstitucionalidad a la sala. Yo creo que el tribunal tiene suficiente capacidad como para hacer esta interpretación, digamos. Si dejan la salvaguarda en el acuerdo que fija el monto, no creo que sea impugnable. Pues que de nuevo, pero entonces, ¿por qué en el calendario electoral pones como fecha máxima el 31 de enero el tribunal fija el monto? Punto. El monto máximo. Ajá. El tope.
El tope puede variar. Sí, pero a ver, cuando El está hablando del máximo, monto máximo, está hablando porque no siempre se usa toda. Pero como bien pusiste en el monto mínimo. Como bien vos pusiste la nota, la deuda política en este país es un sistema de reembolso. Correcto, que no se ha empezado a utilizar porque empieza a contar a partir de la campaña electoral. Correcto. Ahora, es el monto máximo. El monto máximo significa que puede ser menos que eso. Ese es donde yo creo que hay una capacidad de interpretación del tribunal. Porque el monto es máximo, no es mínimo. Bueno, si fijara el monto mínimo, yo diría no lo pueden bajar posteriormente. Pero voy a revisar que sea así. Pasemos. ¿Algo más de la deuda política? No, recordemos que, la deuda política en este país básicamente funciona con que los partidos que tienen acceso a cobrar, pueden cobrar los gastos realizados durante campaña. Para tener acceso requerís por lo menos un 4% de elección de votos válidos recibidos presidenciales. A nivel de la circunscripción por la que participaste. Nacional, provincial o cantonal. O haber obtenido un diputado. Por lo menos porque en San José se puede obtener un diputado con menos de 4%. Es la única provincia donde se puede obtener con menos de un 4% un diputado, pero bueno. Entonces yo buscarlo del código electoral. Mientras tanto, pasemos al siguiente tema, que es el tema favorito de Lucho, hablar mal de Pilar Cisneros. La diputada oficialista dijo esta semana al medio de comunicación Columbia, el 20 de enero, correcto, estaban hablando sobre la eventual renuncia a la presidencia de don Rodrigo Chávez para tirarse como diputado y eventualmente ser presidente de la Asamblea Legislativa, cosa que ya hicimos un podcast diciendo que no se puede. Correcto. Ahora, paréntesis, la consulta de Colombia, las declaraciones de Colombia se dan en medio de las declaraciones que le dio a Evelyn Fagler, el abogado cercano del presidente, que dijo que el plan, y lo dijo expresamente, es tener mayoría en la Asamblea para que Chávez pueda volver en 4 años en lugar de 8. Ahora, eso requeriría una reforma constitucional porque el artículo 132, inciso 1 de la Constitución, señala expresamente... No puede ser presidente ni vicepresidente quien haya ocupado ese puesto en los 8 años previos. Correcto. A pesar de que la Constitución dice eso expresamente desde el 48. Don Pilar Cisneros se dejó decir, en declaraciones a Colombia, que eso había sido una interpretación antojadiza de la Sala Constitucional. Y aquí entonces es necesario sacar a doña Pilar de la ignorancia y de nuevo recapitular por enésima vez qué fue lo que ocurrió con la reelección presidencial en este país. Correcto. La versión original de la Constitución, es decir, la que promulgaron los diputados constituyentes, consignaba el derecho o la posibilidad de la reelección presidencial o de que una persona que ya fue presidente pudiera volver a postularse como tal una vez hayan pasado 2 periodos constitucionales, 8 años. Una asamblea legislativa aprobó una reforma constitucional eliminando la posibilidad de que alguien que ya hubiese sido presidente lo volviera a hacer. La Sala Constitucional, bajo la interpretación o la tesis jurídica que se sacó de la manga, según May, diciendo de que la Asamblea no puede eliminar derechos consagrados por la versión original de la Constitución. Lo cual se inventaron, eso no existe en esta Lo de las Constitución. normas pétreas, Ajá. o las cláusulas fundamentales, como se les conoce en el resto del mundo. En algunos países. Ajá. Anuló esa reforma constitucional y devolvió el artículo a la versión original, la que estaba en la Constitución, que dice que hay que esperar 8 años. Entonces no es que la Sala Cuarta se sacó de la manga que tiene que esperar 8 años. No. La Sala anuló la ley Correcto. que le prohibía a Oscar Arias reelegirse y entonces volvió el artículo a la versión original que decía que había que esperar 8 años. Entonces esto no se lo inventó la Sala, no es una interpretación antojadiza la Sala. Y no se puede reformar por ley, como dijo la diputada. Ahora bien, quiere una reforma constitucional. Y hay que mencionar algo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva que creo que había solicitado Colombia, preguntó que si había un derecho humano a la reelección. Y consecutiva, pero ajá. Y la Corte Interamericana dijo que no lo había. De hecho, esa opinión cayó justo en el momento en el que estábamos debatiendo el tema de la prohibición de la reelección perpetua de autoridades municipales en este país. Así que podría hacerse ese criterio extensivo a la presidencia en el sentido de que no hay tal derecho. O sea, se puede promulgar legislación que prohíba que alguien que ya ocupa un puesto lo vuelva a ocupar. Correcto. En lo que implicaría que podría volver a intentarse con la reforma constitucional que prohíbe la reelección presidencial.
Pero no. ¿Mm? ¿De qué está? Bueno, ¿Por qué no? Ya la Corte Interamericana dijo que no hay derecho a reelegirse. sí, bueno. Sí, que la corte, o sea, no entendí, me perdí, Lucho. ¿Qué es lo que se podría hacer? Volver a promulgar la reforma que se anuló. Promulgar la reforma que se anuló. Ya. Se podría volver a promulgar. ¿Eh? Ir en contra de la sala y que la sala tenga que volver a y enviarlo a consulta facultativa para que la sala decida si mantiene o cambia el criterio. Ahora, lo que también podrían hacer, Pues de todas maneras ya ese criterio de normas Petri se lo echaron abajo con lo de la extradición. porque no, el criterio no existe, pero bueno. La sala se inventó ese criterio para... Seamos sinceros, la sala se inventó ese criterio para resolver ese caso. Eso fue lo que pasó. Yo entiendo. Pero bueno. Pero si todos están tan inconformes de que esa es la reforma de la reelección para Oscar Arias, vuelvan a promulgar ahora que se puede. Correcto. Ahora Ya buscaste la respuesta, ya encontraste. Ya busqué la razón, no se habla del monto máximo, se habla del monto. Pero es que el tribunal interpreta que es el monto máximo. Exacto. ¿Ves? Es el monto. ¿Ves? Pero bueno, esa fue la ignorancia de esta semana de Pilar Cisneros. Deberíamos tener esa sección. El ignorante de la semana. No. ¿Qué hemos hablado? No vamos a dedicarnos únicamente a basurear. Esta semana no hay congresista de la semana, por cierto. Pero bueno, pasemos de la ignorancia al descaro. El diputado, el miércoles en conferencia de prensa se conoció que la Fiscalía General había decomisado el celular de una alcaldesa de San Ramón que es del Partido Unidad Social Cristiana. Correcto. Después se conoció que también se le decomisó el celular al diputado Leslie Bojorges, también de la Unidad Social Cristiana. Y que también en esa tira investigativa estaban metidas la presidenta ejecutiva del IFAM. Correcto. Y el viceministro de Obras Públicas y Transportes, que tiene como recargo el tema del transporte público. Correcto. No se sabía. Hasta la directora de infraestructura del MEP. O sea, mira, un colocho de funcionarios ahí rarísimo. Ajá. Y en síntesis, ¿qué es lo que ocurrió? Recordarán que hay un caso sonado llamado Madre No es Patria. propiamente un caso de corrupción, es un caso de crimen organizado, llamado caso Madre Patria, en el que una pareja o dos personas de nacionalidad española estaban cometiendo fraude registral para despojar a personas vulnerables y adultos mayores de sus propiedades para revenderlas y legitimar capitales. Correcto. Algo por lo que tal vez en los años 1500 esas dos personas habrían recibido un título honorífico del Reino de España, pero hoy es un delito. Hay una de esas personas que está en prisión preventiva, pero resulta que acontece que mientras revisaban el teléfono de esa persona encontraron una serie de comunicaciones con el diputado Leslie Bojorges. Al cual le intervinieron. Lo que al parecer le intervinieron el teléfono y según el OIJ hay una expresión clara de don Leslie Bojorges pidiéndole dinero a esa persona. Ahora, a don Leslie le decomisaron el teléfono, el fiscal general él dijo yo cooperé, lo desbloqueé, le di la clave. Y eso se dejó decir... En ese celular no me preocupa lo que puedan encontrar, ¿no? Lo único que me preocupa es que unos paisajes muy bonitos, y estoy seguro que ese comentario lo dijo con doble sentido, así que podemos imaginarnos qué tipo de paisajes serán. Pero en fin, él dijo que ante las preguntas de los medios de comunicación que estaban ahí, dijo que daría una conferencia de prensa y eso. Que esto era porque sentían pasos de animal gigante, él mismo se autodenominó como un animal y gigante. Porque pues, como está peleando la precandidatura del PUSC, entonces quieren sacarlo de la contienda. Ahora, sin embargo, a don Leslie se le fue la lengua de más y no sabemos si fue de manera deliberada o simplemente debió haber estado con su abogado sentado a la par para que le dijera, cállate, la estás embarrando. ¿Por qué? Porque don Leslie reconoce la gestión que hizo. A ver, dice él que había una comunidad en Alajuela que se iba a quedar sin el servicio de transporte de buses, de la que dieron ayuda. Correcto. Que él se reunió con los empresarios autobuseros de esa línea, que se iba a quedar sin la concesión. Luego le dieron la documentación que necesitaba él para ir a decirle al viceministro, ¿por qué no le renuevan la concesión a esta empresa? Aquí están todos los papeles en orden. Hizo la gestión y que después de la gestión, estos señores... Uno de los involucrados en el caso Madre Patria le preguntó, Leslie, ¿en qué podemos ayudarle por la gestión que nos hizo? Y yo no quiero nada. No quiero nada. Le preguntaron por una segunda vez, don Leslie, ¿en qué podemos ayudarle por la gestión? Y él dijo, no quiero nada, pero si quieren ayudar a alguien,
ayuden a la candidata a alcaldesa de mi partido en San Ramón y al candidato a alcalde de mi partido en el Cantón Central de Alajuela. Correcto. Entonces, resulta y acontece que se fue ese señor empresario autobusero, hoy en prisión preventiva. Contactó a la entonces candidata alcaldesa. A la candidata alcaldesa, hoy alcaldesa de San Ramón, y le dio una bolsita de monedas con menos de 100,000 colones. Ahora, aquí hay dos datos interesantes que aportar que se salen de la Asamblea Legislativa, pero son importantes para el caso. La alcaldesa, inicialmente, la noche que se conoce este tema, saca un video diciendo que era víctima de violencia política por parte del fiscal general, que no había causa en su contra, lo cual era falso, o sea, que no había, no sé si hay causa en contra de ella, pero que no había expediente que la involucrara, lo cual era falso, justamente por este tema, porque en las conversaciones donde él le dice que le ayuden a ella. Y si no lo tiene, ahora lo tiene. Si no lo tiene, ahora lo tiene. Ella en su comunicado dice que durante la campaña pasada de alcaldías Leslie, sin que yo le solicitara nada, me ofreció ayuda con un amigo suyo. Como siempre pasa, en medio de la campaña yo no tenía por qué desconfiar de una persona como Leslie, que siempre me pareció correcto. Y agrega posteriormente, no voy a ocultar que por la intermediación de Leslie me dieron una bolsa con monedas con menos de 100,000 colones. Dato interesante además, señala en el pluralismo democrático y en una democracia participativa, como la nuestra, la ley le permite a los costarricenses participar como donantes y esa fue declarada debidamente de acuerdo a la ley. Sin embargo, cuando las donaciones a los partidos políticos son públicas y el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una base de datos de todos los periodos y donde se registra si fue una donación en especie, una donación en dinero. Esa donación no aparece. Esa donación no aparece registrada porque no hay ninguna donación en efectivo por un monto menor a los 100,000 colones, que eso fue lo que ella dijo que había recibido. Mencionar también ni el nombre de las personas involucradas. Hay que recordar una serie también de limitaciones en materia de donación a partidos políticos. No pueden donar personas jurídicas. Correcto. No pueden donar personas extranjeras, me parece. Correcto. O sea, solo costarricenses. Solo costarricenses. Entonces, ahí está eso. Entonces, en síntesis, don Leslie lo está investigando por tráfico de influencias. Me parece que hay otra serie de delitos ahí que en realidad encajan mejor que eso. Correcto. Tráfico de influencias por intermediar a favor de un empresario frente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que le renovaran la concesión. A cambio, recibe una dádiva, solo que él la redirige hacia la candidata alcaldesa de San Ramón, la señora Lacer. Yo no diría recibe, a cambio le ofrecen y él la redirige. Lo que pasa es que en ese caso las dádivas no son solo para uno, sino que son también para terceros, en este caso hay un beneficio. ¿Beneficios para uno o para terceros? Es del mismo partido político. A pesar de que ahora están en campañas contrarias, porque al parecer la alcaldesa está con la tendencia de Juan Carlos. Y yo creo que eso fue lo que motivó a don Leslie a sapearla. Que es el único contrincante de Leslie en la campaña interna del PUS. Eso fue lo que motivó a Leslie a sapearla, me parece a mí. Correcto. Habrá que ver si Juan Carlos Hidalgo se desliga de la alcaldesa o qué va a decir en favor de ella, dado que él es el candidato por el cambio en la unidad. No va a hacer nada, así como el presidente dijo, no, yo no voy a quitar ni a la presidenta Alifam ni al viceministro, no han hecho nada. De hecho, ni siquiera quiso oficiar sobre lo de Leslie. Lo que yo no sé es el rol de la presidenta ejecutiva Alifam en esto, porque dentro de lo que se ha conocido no ha aparecido. Esa parte todavía no es pública. Pero bueno, eso con este tema. Pasemos a la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios de Spotify, de YouTube, así como enviarlos al correo my@delfino.cr. La primer pregunta, Lucho. ¿Cómo funciona el número de expedientes en un proyecto de ley? ¿Cuántos proyectos de ley aproximadamente se presentan por legislatura? Ok, me encontró que esos son consecutivos. Se empezaron como en la década de los 60. Ajá. El expediente sí es consecutivo, pero recordemos que el expediente... Hay un asterisco para el caso de las comisiones investigadoras. No solo eso. Un expediente no es necesariamente un proyecto de ley, porque puede ser un acuerdo legislativo, que una reforma constitucional, una reforma constitucional, un nombramiento, una investigación legislativa, una investigación aprobada por el plenario o un proyecto de ley. Las liquidaciones presupuestarias, etcétera, etcétera. Los informes, exacto. O sea, hay varias cosas que cubren un expediente, pero van en consecutivo en el orden en que son presentados. Exacto. ¿Y cuántos proyectos de ley aproximadamente se presentan por legislatura? Por legislatura, entiendo que estás preguntando en realidad por cada periodo, que rondan los 2,000
cada 4 años, o sea, 500, digamos, 1.600. El promedio anual son 413, pero ha venido aumentando. Del 2018 al 2022 se presentaron 2.300 expedientes. Del 2022 a la fecha de hoy, o sea, casi a 2 años y medio, poco más de 2 años y medio, llevamos 1.666 expedientes. Ok. Esa pregunta era de Jaciel. Exacto. La siguiente pregunta es de Cintia, que hace: ¿por qué si el caso de la señora Esquivel inició antes de que la nombraran ministra, ahora tiene que pasarse el caso al fiscal general? Porque ahora tiene inmunidad. A ver, es nada más señalar, la inmunidad la tiene la persona cuando está en el cargo, porque La inmunidad es inherente al cargo, no a la persona. Exacto. Y una vez que usted asume un cargo y está siendo investigado, la inmunidad lo cubre y tiene que pasar a la vía especial. A la vía especial, sí. Correcto. Igual, en el momento en que pierde la inmunidad porque deja el cargo o se le vence el nombramiento, pierde la inmunidad y el caso debe pasar a la vía ordinaria, y por eso es que nunca nadie ha sido juzgado completamente por un proceso de inmunidad por parte de la Fiscalía General. Esteban Valverde envía un comentario que no es una pregunta, en realidad es el comentario de Lucho afirmando que la fuerza pública no detendría al ministro de Ambiente porque depende del Poder Ejecutivo es impreciso. La Constitución otorga la potestad al Congreso para ordenar a la fuerza pública detener a una persona para garantizar su comparecencia ante una comisión legislativa. No cumplir dichas órdenes podría configurar delitos previstos en el Código Penal. Hay un error conceptual. La Constitución no habla de que la Asamblea detiene a nadie para que comparezca. Dice que la Asamblea puede hacer comparecer entre sí a cualquier persona. Número 2, hay jurisprudencia de la Sala Constitucional que dice que esa potestad de la Asamblea no es una detención, por lo que no es una violación a la libertad de tránsito. Y vamos a ver qué era lo otro. Que no cumplir dichas órdenes podría configurar delitos previstos en el Código Penal. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que eso... la potestad de que la Asamblea pueda usar la fuerza pública no está propiamente en la Constitución. ¿No? Está en el reglamento de la Asamblea. Ajá. Pues, No es una ley. O sea, la Asamblea... Es el una reglamento ley de la Asamblea especial, Legislativa es una ley especial que saque la reforma a la propia Asamblea. Es una ley con carácter de ley para la Lo que Asamblea, pasa, ¿no? a lo que me refiero es que no hay una ley, digamos, que regule ese tipo de cosas. La Asamblea Legislativa no tiene potestad de órdenes sobre la policía, la fuerza pública en este caso. Pero bueno, eso con esa aclaración. Steven Zamora nos pregunta: ¿cuáles son los alcances del veto presidencial? Obvio, no puede vetar lo que quiera, supongo. Además, ¿hay algún mecanismo para vetar el veto, el resello? Ejemplo, en caso de que se determine que no tienen criterios técnicos para vetar la ley. Lucho. Hay 2 tipos de veto, el de oportunidad y conveniencia, ese es uno, todo ese es uno, y el otro es por motivos de constitucionalidad. Correcto. O sea, Chávez puede votar una ley porque diga, no me gusta esa ley, punto, no la quiero. El veto por oportunidad y conveniencia se puede aplicar a criterio discrecional del Poder Ejecutivo, no tiene que fundamentarse. Correcto. Aunque, si es parcial, en teoría es una recomendación a la Asamblea de qué tiene que cambiar. Cuando es un parcial, tiene que mandarle a la Asamblea una recomendación de qué cambiar para que deje de oponerse. La Asamblea puede aceptar ese cambio y el Ejecutivo ya no lo puede volver a vetar, o rechazarlo con un resello. El resello es un veto al veto, digamos, en los términos en que se nos preguntan, para que les quede claro, se llama técnicamente resello. Y todo esto es el veto por razones de constitucionalidad, en el que el Ejecutivo dice: yo considero que esta ley es inconstitucional por esta y esta y esta razón, y ese veto tiene que pasar a la Sala Constitucional para que la Sala resuelva si efectivamente ese proyecto de ley es inconstitucional o no. Si lo es, pues el veto se sostiene y el proyecto tendrá que devolver la Asamblea tiene que aceptarlo y corregir los cambios. Y si no, pues entonces el Ejecutivo pues tiene que promulgar la ley. Correcto. Entonces, hay un veto discrecional y hay un veto donde sí se requieren criterios. El criterio el criterio solo se necesita en el de razones de constitucionalidad. Correcto. Ahora Axon nos pregunta: si la ruta de educación real no se presenta al finalizar el gobierno de Chávez, ¿a qué se encuentra expuesta la actual ministra de Educación? Esa es la primera, si quieres responder. Hay un tema, y es que quien le ordenó a la ministra presentar la ruta de la educación fue la Contraloría. Y dice el artículo 69 de la ley de la Contraloría, sanción por desobediencia, que si la Contraloría determina de que no se cumplió con su orden, va a fijar un plazo, pues la tiene que reiterar de nuevo, fija un plazo para que se cumpla, y si se mantiene, se imputará como falta grave que da lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determina la Contraloría. Esto no aplica para los ministros. Recordarán ustedes cuando la Contraloría le pidió
a don Carlos Alvarado que suspendiera, creo que era por un mes, a doña Rocío Aguilar, que era en ese momento su ministra de Hacienda, por era una sanción disciplinaria por el tema del del pago de la deuda sin autorización de la Asamblea Legislativa. Ese. Y doña Rocío dijo: yo no voy a poner al presidente a que rechace a que rechace esto o tenga que sancionarme y me voy a retirar. Renuncio, y luego la nombraron en la... Años después, pero bueno, un par de años después. Correcto. Entonces sí, en ese caso, digamos, no aplicaría porque el tema le caería al presidente. El presidente fijo lo simplemente va a decir, no lo voy a ejecutar. Correcto. A ver, por desacato al todo de la Contraloría se podría dar la orden de despido, pero en el caso de los ministros, eso queda a criterio de la... Y en todo caso, recordemos que las órdenes de la Contraloría por lo general se dirigen hacia la persona que ocupa el puesto. Es el cargo, no es la persona física. Por lo general. Bueno, aunque el incumplimiento cae sobre quien incumple. Si hay un cambio, digamos, de ministro o que lo que sea, pues todo eso tiene que analizarse en ese caso. La segunda pregunta. Él pregunta que el Colegio de Ciencias Económicas se pronunció en contra del nombramiento de Marta Esquivel en Mideplan por un tema de idoneidad profesional. La Fiscalía del Colegio no puede tramitar un procedimiento como ejercicio legal de la profesión. Ok, aquí hay un tema... Bueno, pero respóndele. No, responde la voz. Aquí hay un tema y es que el colegio criticó la idoneidad. Ser ministro no tiene requisitos profesionales. No hay que ser idóneo para ser ministro. Los requisitos para ser ministro son únicamente ser ciudadano en ejercicio, costarricense por nacimiento o naturalización con 10 años de residir en el país después de recibir la nacionalidad. Pilar podría ser ministra, entonces. Correcto. Ser del estado seglar y haber cumplido por lo menos 25 años de edad. Esos son los únicos requisitos. El colegio dijo, es como, ella no tiene conocimiento, eso no importa. Usted puede nombrar a un abogado en el Ministerio de Salud, a un doctor en el Ministerio de Hacienda, no hay requisitos. El tema es que usted busca nombrar personas calificadas para el cargo porque van a ser quienes le van a asesorar y guiar en los temas de ese ministerio. Que doña Marta ya dijo que sus prioridades eran reformar la Constitución, la ley de referéndum. Desde Mideplan, esa iba a ser su prioridad. Pero bueno, esas eran todas las preguntas. No queda una de Alejandro Sánchez Rodríguez. Ok, Alejandro Sánchez Rodríguez nos pregunta, dame un segundo. ¿Cuáles son las competencias exactas de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa? ¿Dónde, en qué documentos puedo leer el total de sus funciones? Alejandro, si quiere leer eso, puede buscar en Google un documento que se llama Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa. Disponible en mayo del 2024. Es que no es un URL, digamos, que yo pueda leer. Pero está en el sitio de la Asamblea. Está en el sitio de la Asamblea, pero es asamblea.go.cr, barra inclinada GA, barra inclinada área ingeniería organizacional. Entonces, búscalo en Google como Manual de Funciones y Estructura de la Asamblea Legislativa y te va a salir. Lo de servicios técnicos está a partir de la página 64 y en función general, digamos, porque es un documento bastante largo, dice que la función de servicios técnicos es facilitar el análisis de los proyectos de ley y de todos aquellos asuntos que le corresponde dictaminar a los diputados y los demás órganos legislativos mediante asesoría técnica que permita evaluar adecuadamente los asuntos sometidos a su consideración. Asimismo, asesorar a los órganos legislativos en materia de procedimientos parlamentarios. Vienen 9 funciones específicas como brindar información técnica en las sesiones de plenario, el directorio de las comisiones y a los diputados, realizar estudios, rendir informes técnicos, evacuar consultas, asesorar a los órganos legislativos, realizar estudios técnicos, gestionar ante el directorio el concurso de expertos para colaborar con el trabajo parlamentario, no sabía que había eso, organizar un centro de información y gestión documental, realizar investigaciones sobre asuntos de interés y analizar, compilar y ordenar las sentencias de la Sala Constitucional a fin de conocer el criterio de ese tribunal sobre los asuntos que trata. Entre muchas otras cosas. Ahora hay una consulta más que nos entró por correo y que se me olvidó pasarle a Lucho, pero es muy sencilla, Lucho. Pues estoy seguro que la podré resolver en vivo. ¿Qué acontece cuando una institución pública haya firmado un convenio o tomado un acuerdo y dicho documento se haya extraviado o destruido por un evento meteorológico, como una inundación o una tormenta o un incendio? Todo convenio debería estar, en términos generales, todo convenio tiene que estar firmado en 2 partes, las dos, digamos, entre las instituciones que lo firman. Si una se pierde, uno esperaría que la contraparte tiene la copia en físico resguardada y sería nada más ir a sacarle copia a esa parte. Ningún archivo nacional.
Exacto. Usualmente se firman 3 partes y queda una en el archivo testigo. nacional. Exacto. Entonces, técnicamente debería haber siempre un resguardo de ¿Hay todo. contexto de esa consulta? O sea, Pregunta, recuerdo cuando pasó el huracán Otto por Upala se destruyó mucha documentación de varias instituciones que solo estaban en formato físico. ¿Ha emitido la Procuraduría algún criterio al respecto? lo Lo dudo. En términos generales, todo convenio tiene que estar firmado por lo menos en 2 Es que sí, pero ya con ese ejemplo me puedo ubicar mejor. Es que, por ejemplo, digamos, se inundó Limas de Upala donde tramitaban becas. Mentira que el Archivo Nacional tiene copia de los expedientes de la gente que estaba tramitando la solicitud en ese momento. Eso es Mentira. poco probable. Poco probable. Lo que pasa es que si ya es un tema más formal, como un convenio, uno de nuevo pensaría que eso sí está respaldado en algún lado. Tiene que haberlo. Más si es algo reciente como el huracán Otto. Correcto. Uno esperaría que todo ya esté digitalizado, pero es sueños de opio. No sé si Habría que buscarse alguna otra forma de evidenciar la existencia de ese documento, tal vez comunicados de prensa, noticias. Exacto. Complejo. Esa sería la respuesta. En términos sencillos, si es con otra institución, consultar si la institución tiene copia. Puedo indagar a ver si hay algo sobre ese aspecto, pues que Costa Rica no ha tenido catástrofes de ese tipo recientes como llegar al nivel de... Perdimos todos los documentos. Exacto. Entonces, Como en California que se quemó todo. eh, Toda la evidencia en la mansión de Pitirio. eso no es una teoría de conspiración. Seguro que lo es. Es altamente probable. No vamos a convertir esto en un espacio de teoría de conspiración. Gracias. Nadie va a tomar una broma. Pero bueno, pasemos a la última sección del día de hoy, que es las mejores y peores propuestas de la semana. Empecemos con la peor propuesta de la semana. Antes de mencionar la primera, hay que hacer un update sobre la mala propuesta de la semana pasada. Dale, de cierto. Ana Chávez. Porque resulta que acontece que nuestro jefe recibió un correo electrónico del despacho de doña Cintia El viernes Córdoba, en la mañana, si no me equivoco. después de que él editorializó sobre ese proyecto, diciendo que no estaban de acuerdo con lo que él había dicho, que es lo mismo que dijimos acá, pero que respetaban su opinión. Y después, cuando le pusieron una cámara al frente a la señora diputada, la señora se atrevió a decir que fue que presentaron una versión incorrecta del texto y que eso no debió haber estado ahí. Entonces, ¿cuál es? ¿Estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo? Exacto. Porque eso lo tenemos por escrito, o fue un error. O ni siquiera sabe qué fue el proyecto que presentó, lo cual puedo entender de las 17 que firman, porque ahí firman cualquier cosa que les pongan enfrente, pero de la firma principal uno esperaría que por lo menos esté segura de cuál es el documento que firma y que presente, que además Es que yo quiero posteriormente. mandar la versión 2.0. No era la final. Y no, pues, se le olvidó, era la versión final, está así. Exacto. Pero bueno, pasemos a la mala idea número 1, cortesía del querido de Lucho Fabricio Alvarado, quien decidió presentar un proyecto de ley para tutelar la objeción de conciencia. Sorry. Recordemos que recientemente la Sala Constitucional falló en contra de recursos de amparo presentados por personas en el 2020, si no me equivoco, porque no decían que su ideario religioso les prohibía recibir capacitaciones en temas de sensibilización hacia la población LGBTI. La sala lo rechazó diciendo que no se argumentó correctamente cuál era el motivo por el cual esas capacitaciones el contenido de la sus capacitación. principios ideológicos. A pesar de que ese fallo completo todavía no se conoce, Fabricio presentó el proyecto y dice, aunque no se conoce, esto debe ser tutelado. Entonces, esto es una repetición de un proyecto que ha dejado prendas que ya feneció. Le piró a doña Ingrid, porque ella fue, doña Ingrid se puede decir que fue la que hizo la mayoría 4-3. En la más reciente. Ajá. Y dijo, otra vez un magistrado traiciona los ideales conservadores por los que fue electa. Ellos quieren darle el voto y que a partir de ahí rechacen todo lo que... Ellos quieren un sistema de derechos humanos. Quieren un sistema de nombramiento de jueces como los de jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos. Exacto. Pero bueno, el otro proyecto, el del Poder Ejecutivo ya lo mencionamos, de las pensiones. El diputado y precandidato presidencial Gilbert Jiménez presentó un proyecto de ley para crear una fiscalía adjunta especializada en delitos cometidos por miembros de los supremos poderes. La propuesta señala que el fiscal general está atiborrado de estos casos y que no saca ninguno y que debería haber una imparcialidad más allá, o sea, por fuera del fiscal general para llevar estos procesos.
algunos datos interesantes del proyecto es que igual, digamos, la fiscalía del fiscal adjunto lleva todo el caso, se lo presenta al fiscal general y queda a criterio del fiscal general si pide la desestimación o si se eleva a la Corte Suprema de Justicia o a la sala, la Corte o la sala, de forma de ley. Queda discreción. Queda discreción del fiscal. No, sí. Sí, o sea, queda discreción. Ahí está lo malo. Queda discreción, ¿qué se hace? Si con la evidencia que hay se pide una desestimación o... Sí, la palabra discreción es una mala elección de palabras, porque implica que el fiscal, aunque diga, mira, sí, hizo esto, pero es mi decisión discrecional de no mandarlo. Creo que no usa decisión, creo que usa criterio, pero es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pero bueno, y un proyecto, no voy a decir si es bueno ni malo, pero es raro. El Poder Ejecutivo presentó un tratado internacional que es la aprobación del segundo protocolo adicional al convenio de ciberdelincuencia, entiéndase el convenio Budapest, que es el cuestionado convenio con el cual se intenta sacar a las empresas de origen chino, entiéndase Huawei, del mercado de 5G. Este segundo protocolo fue firmado por el país en 2022 y hasta ahora es presentado a la Asamblea Legislativa. Y si mal no recuerdo, lo que hace es reforzar la protección de derechos fundamentales y con temas de trámite de datos personales. Interesante que se presente, no hubo comunicado, no se habló en conferencia de prensa, esto nada más se metió como si no pasara nada un viernes por la tarde, fue un viernes o lunes, el viernes o lunes por la tarde y bueno, empezará su trámite. Ya lo convocaron a sesiones extraordinarias, valga. Las cuales finalizan el próximo jueves. Aleluya. Con fin. Espera. El público de hoy, saludos a Gloriana, nos recuerda en sus comentarios que el humor de Lucho mejoró a lo largo del programa. Esperamos que el de ustedes también y no se hayan obstinado con los acontecimientos de una semana más en la Asamblea Legislativa. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.